bilingüe. Aquí estamos en el parque de Hillcrest y aquí en el parque de Hillcrest también tenemos un paseo de cuentos donde puedes leer un libro. Aquí vamos a leer La Oca Lucía. La Oca Lucía vivía sola en una casa en el corazón del bosque. Había vivido sin compañía desde que era capaz de recordar y nunca había conocido ni hablado con otro animal. Un día, creo que fue un martes, Lucía se encontraba en su jardín regando las zanahorias, cuando un lobo surgió de entre los oscuros árboles, caminó de puntillas hasta Lucía y dijo: ¡Roar! Le dijo. Disculpa, dijo Lucía. ¿Qué has dicho? Roar, repitió el lobo. ¿Roar? Preguntó Lucía confundida. ¿Qué significa roar? Pues no sé. Roar es roar, respondió el lobo. Tú tienes que correr y yo perseguirte, pero antes tengo que decir roar. No seas bobo, dijo Lucía, con una sonrisa. No voy a hacer eso. Tienes un aspecto agradable. Eres como un gran salchicha peluda. ¿Te gustaría entrar en mi casa y tomar un poco de té y un trozo de pastel? No, gruñó el lobo, dándose media vuelta y caminando de nuevo hacia los árboles. No puedo tomar pastel con una oca. Así es como se supone que tendría que ser, y finalmente se marchó. Lucía estuvo pensando en el lobo durante un rato, pero pronto se distrajo. La importante tarea de recoger fresas. Entonces un enorme oso surgió de entre los oscuros árboles. ¡Grrr! Dijo. ¿Cómo dices? Preguntó Lucía. ¡Grrr! Repitió el oso, esta vez enseñando un poco más de sus garras. Ya veo, dijo Lucía. Lo siento, pero no me da muy bien que me asusten. Está bien. Mire, yo gruñiré otra vez y tú gritas y empiezas a correr, ¿vale? Surgió el oso. No, gracias, respondió a la oca Lucía. Tú también pareces muy agradable, como un abrigo de invierno calentito. Si te apetece pasar a tomar un té y un trozo de pastel, eres bienvenido. No, sollozó el granoso, dándose media vuelta y caminando de nuevo hacia los árboles. No puedo tomar pastel con una oca, así no es como se supone y tendría que ser. Y finalmente se marchó. Y ya se va el oso. Lucía estuvo pensando en el oso durante un rato y todavía se acordaba del lobo, pero finalmente tuvo que ocuparse de una importantísima tarea de recoger flores. Entonces un león surgió de entre los oscuros árboles, sacudiendo la melena al mismo tiempo que ponía cara de malote. ¡Roar! Dijo el león. ¡Ay, no! Dijo Lucía. ¿Otra vez? El león no podía recordar a nadie que no hubiese echado a correr entre gritos después de uno de sus temibles rugidos. Sí, de acuerdo, ya sé lo que quieres, dijo Lucía. Te ruges, yo corro y tú me persigues, pero es que no estoy asustada. Todo el mundo huye de los leones, insistió el león. Así que vamos a ver, vuelvo a rugir y empezamos desde el principio. Lo siento, león, dijo la oca Lucía, intentando de ser amable. Eres el primer león que conozco y pareces bastante agradable, como una vieja alfombra mullida. ¿Pero qué no entras y tomas un poco de té y un trozo de pastel? No, dijo el león, dándose media vuelta y caminando de nuevo hacia los árboles. No puedo sentarme y tomar el té con una oca. Así no es como se supone y tendría que hacer. Y finalmente se marchó. Lucía estuvo pensando en el león durante un rato y todavía se acordaba del lobo y del granoso. ¿Por qué se preguntaba estas? Estaba siempre todo el mundo tratando de asustar a lo demás. Entonces una oca apareció en el claro del bosque. Gracias a Dios, dijo Lucía, tú no vas a gritar.
roar, ni grr, ni roar, ¿verdad? No, dijo Carioca nerviosa. ¿Cómo puedes saber? Soy solo una oca, como tú, la oca Carioca, y nadie se asusta de las ocas. Pues qué alivio, dijo Lucía. Entra, tomaremos un poco de té y de pastel. ¿O tú también crees que no es como deberían suceder las cosas? Me encanta el té y los pasteles, dijo la Carioca, sonriendo. Carioca siguió a Lucía a través de un bello sendero, rodeando las lindas flores, y sobre el ruidoso cauce que las empremiaba a pasar deprisa sobre el lecho de las piedras de colores. Pasaron bajo el arco hecho en flores de jazmín y llegaron a casa. Y ahí están caminando. Y ahí pueden mirar el lobo, el oso y el león. Y ahí la están mirando. Y están entrando a su casa. Justo entonces algo pasó por delante de ellos, tan rápido como un rayo. Era el oso. Luego algo pasó por delante de ellos, tan rápido como un avión. Era el lobo. Luego algo pasó por delante de ellos, tan rápido como un león. Era el león. Todos corrían a la casa de Lucía, y aquí están corriendo, y aquí están las ocas, y aquí se mira una figura de una criatura. ¿Qué será? ¿Habías cambiado de idea?, preguntó Lucía feliz, pero un poco desconcertada. Sí, dijo el lobo. Me he acordado que me gusta el té. Muchísimo, añadieron el oso y el león. Y nos encanta el pastel. Oh, dijo la Carioca nerviosa. Es estupendo, celebró Lucía. Podrías quedarnos tanto rato como deseas. Ay, lo haremos, dijeron sus nuevos amigos. Lo haremos. Y ahí está la oca, y aquí está la otra oca, y aquí está el león, el oso y el lobo mirando a un dragón. Y ese es el fin de este cuento. Gracias por leer conmigo. Hasta luego.